Damos las buenas noches al canciller de la República, al ingeniero Omar Paganini. ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenas noches para ustedes. Bienvenido. Igualmente, igualmente. Bueno, estamos en tiempos donde se sacude un poco la tierra. Estoy hablando del caso entre los dos, el jefe de Estado de España y el presidente de la República Argentina. Digamos, ¿de qué manera puede afectarnos eso? ¿De qué manera afecta la relación entre nuestro continente, nuestra región y Europa? ¿Cómo se toma una situación de esta naturaleza? Sabemos que tiene límites para hablar. Sí, yo básicamente no me gustaría mucho especular sobre cosas que recién pasaron ayer, digamos anteayer, y están pasando hoy. Y francamente creo que es más un episodio, digamos, entre dos líderes y no necesariamente va a involucrar las relaciones entre los países de verdad en largo plazo. Ya lo dijo el propio presidente argentino, que los países se relacionan con países, no solo los líderes con líderes, así que yo diría calma y esperemos cómo viene la cuestión. Y desde el punto de vista de Uruguay, nosotros mantenemos las mejores relaciones con España y las mejores relaciones con Argentina y Claro. pretendemos que esto no interfiera de ninguna manera y creo que no lo va a hacer. Ahora, ¿le sorprende este tipo de situaciones? El 21 de junio, Milei viaja a España nuevamente y ya ha anunciado que va a ir. Y aparentemente el PSOE estaría en una línea de no recibirlo, de no agasajarlo como un jefe de Estado y también de tener ciertas limitaciones para sus movimientos allí en España, donde va a recibir un premio, además, Milei. A mí no me gustaría mucho entrar en especular, ya te dije. Lo que sí creo es que no es demasiado bueno que la política interna de un país se meta en otro país y viceversa. Porque de alguna manera cuando uno sale del país como gobernante sale representando a todo el país. Y cuando uno recibe a un jefe de Estado extranjero, recibe la relación con toda una nación. Y entonces si la cosa se transforma en algo político interno, donde las diferencias políticas internas se reflejan en lo que representa el que viene, la verdad es que me parece que se desnaturaliza lo que tiene que ser la relación entre los estados y por lo tanto Uruguay, que es un país afecto a las reglas y afecto a la institucionalidad, no entraría en ese tipo de cosas. Pero es un tema entre ellos, yo diría... El rol de poner paños fríos tampoco. No por ahora, no nos han llamado a eso, ni nos vamos a meter si no nos llaman ni nada. O sea, ¿usted cree que no va a tener ninguna influencia en Uruguay? Es un tema bilateral y más bien de presidentes, que Uruguay no tiene ningún papel. Le pregunto si ha tenido alguna comunicación, lo ha llamado alguien de alguno de los dos países. No por este tema, no. Por este tema. No roza ni afecta ningún contacto. Pienso que no va a afectar las relaciones de Uruguay con Argentina, por supuesto, y tampoco Uruguay con España, que son inmejorables. O sea que... Bien. Uno de los temas, digamos, que más llama la atención estos días es el pedido que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional a los jueces de la Corte para que le otorguen la posibilidad de pedir el arresto de el primer ministro de Israel, su ministro de Defensa y 3 líderes de Hamás. Esto generó un cisma político internacional. Uruguay adhiere a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo toma este pedido la Cancillería? Si hay alguna primera evaluación sobre este pedido y si va a haber algún alineamiento, porque ya ha salido Israel, ha salido Estados Unidos a decir que hay que presionar a la Corte para que no avance en este pedido porque se está igualando a Israel con un grupo terrorista como Hamás. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, es un pedido de un fiscal. Sí. El fiscal que tiene que ser aceptado por la Corte y después requiere investigación y después requiere dictámenes y finalmente habrá o no habrá sentencias y órdenes de captura eventualmente luego de todo ese proceso. De manera de que creo que no hay que apresurarse a tomar posición. No es que la Corte Penal Internacional decidió determinada cosa, es que hay un fiscal que, como corresponde en este tipo de procesos, hace un planteamiento que después tiene que ser evaluado por los magistrados y tendrán que decidir. De manera de que hay que ponerlo en ese contexto. Por otro lado, si Uruguay adhirió al Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma es el que genera el mecanismo por el cual la Corte Penal Internacional
puede opinar sobre casos que involucren derecho humanitario, derecho penal internacional, crímenes de guerra y demás, y adhirió y forma parte de su marco legal reconocer a la Corte y reconocer sus dictámenes, pero que no hay todavía dictamen. Cuando lo haya, estamos legalmente obligados a tomarlos en cuenta. Después, como reflexión más bien personal, sí creo que corresponde decir que hay un problema humanitario en Gaza, que hubo y que sigue habiendo ataques permanentes a Israel por otro lado, y hay un conflicto que está en pleno despliegue, pero no me parece que sea sencillo poner o que sea razonable poner en el mismo plano a las autoridades de Israel, que es un país democrático, una institucionalidad que tomó decisiones de intervenir militarmente después de una cruenta y brutal agresión, con un movimiento guerrillero que trabaja fuera de la ley en forma irregular desde su fundación, que además proclama eliminar a Israel como objetivo principal. Entonces, entiendo que haga ruido esto de dos pedidos de captura como si fueran lo mismo cuando no lo son, sin perjuicio de que pueden tener sustancia ambos y que eso lo decidirá la Corte. Sí, sí, lo que plantea Khan, el fiscal Khan, es que justamente, o sea, hay crímenes de guerra por parte de Israel y en el caso de Hamas, bueno, enumera todas las atrocidades que cometió el 7 de octubre y que se siguen perpetuando porque tiene personas secuestradas todavía. Y tiene rehenes todavía. Exactamente. Me parece que desde el punto de vista internacional parece que estuviera poniendo las dos cosas en el mismo nivel. Creo que no corresponde, pero eso es una decisión más bien de imagen, porque después tenés un procedimiento judicial que el Uruguay, por supuesto, va a respetar. Justamente en ese punto, ¿Uruguay se va a mantener la misma postura? Hay crecientes críticas y presiones sobre el gobierno israelí, incluso desde los Estados Unidos. ¿Uruguay va a seguir con la misma postura ¿Cuál es la misma postura? en referencia al conflicto? Uruguay ha tenido una postura bastante clara respecto de condenar los brutales ataques de Hamas, pero después que el conflicto evolucionó, que Israel tomó sus medidas militares de defensa que entendíamos razonables y fue generando una crisis humanitaria en Gaza, también Uruguay dijo acá hay un problema de crisis humanitaria y se deben generar mecanismos para atender la crisis humanitaria, que algunos se generaron, pero pedimos altos al fuego, pedimos también, por supuesto, siempre la agresión de los rehenes. Tratamos de mantenernos apegados al derecho internacional y creo que lo hemos mantenido. O sea, si eso es mantener la postura, sí lo es. Si es poner el énfasis en distintos problemas a medida que fueron avanzando, también lo hicimos. Cambiamos un poquito de tema. Una de las cosas que eran evidentes, sobre todo en las expresiones del actual presidente de la República, en representación del gobierno, por supuesto, era la intención de abrir mercados a nivel internacional, es decir, generar acuerdos, generar vínculos comerciales, y al término de esta gestión, falta todavía algo, pero estamos en la etapa final, parece ser que no fue tan exitosa, no fue tan exitoso ese deseo, esa iniciativa. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, la iniciativa sigue vigente, el gobierno es una iniciativa del gobierno, no solo del presidente, estamos todos comprometidos en abrir mercados para el país, y se han hecho muchos esfuerzos. Primero, se han conseguido cosas que a veces no son tan visibles. Segundo, se han conseguido, por ejemplo, acceso de productos uruguayos a muchos más productos y a muchos más mercados que los que se publicitan, porque una cosa es decir, tenemos un acuerdo de libre comercio, que es un mega acuerdo, y otra cosa es decir, no, conseguí que todos estos productos cárnicos ingresen a China, Sí. o que ingresen a los países árabes, o conseguir la habilitación, como se viene consiguiendo para la carne ovina en algún lado, para los mondongos en otro lado, para la pesca silvestre por otro lado, y esos son todos mercados a los que se accede y los que se logran resultados concretos para nuestro país, y son muchos más que los que había al comienzo. O sea que a veces el trabajo más de hormiga, más de trabajo mancomunado entre el Ministerio de Ganadería y la Cancillería y el Ministerio de Economía para conseguir concretamente acceso a mercados no se nota tanto, pero es importante. En tercer lugar, el mundo está en una especie de avalancha proteccionista que a nosotros nos preocupa mucho, porque cuando uno dice somos un país pequeño con un mercado
reducido comparativamente con lo que puede ser un gran país, nosotros precisamos y necesitamos que haya un mercado abierto en el mundo, que se vaya hacia reglas uniformes para todos, para permitirnos comerciar de la mejor manera, y no decir, bueno, yo soy muy grande y decido a quién le compro y pongo reglas políticas para definir a quién le compro y a quién no le compro. Y el mundo está yendo en esta segunda dirección. Lo está haciendo por una serie de razones, algunas porque quieren proteger algún sector de la economía, otras por razones geopolíticas, de decir, ahora con los amigos comercio, con los no tan amigos no comercio. Y esto va rompiendo lo que había sido la OMC, lo que habían sido las reglas de juego del comercio durante muchos años, después de los años 80 y 90, después de la ronda de Uruguay del GATT en particular. Y esa ruptura del multilateralismo en el comercio al Uruguay en realidad le hace mal. Pero lo que quiero pintar con esto es, estamos en un momento de retroceso de los grandes acuerdos, donde para el Uruguay justamente se le hace más difícil conseguir acuerdos. Sé que las cosas requieren trabajar, pero también requieren entender que para hacer un tratado hacen falta dos. Sí. Y no estamos encontrando el mundo en el mejor momento en el término de aperturas comerciales, sino más bien en un momento de retracción. Ya vimos la semana pasada que Estados Unidos le dio un golpe muy fuerte a los aranceles de los productos chinos, por ejemplo. Entonces eso va generando bloques, los bloques se van cerrando. Vimos como en Europa tenemos una resistencia de los agricultores muy fuerte a poder avanzar en la importación de productos alimenticios de afuera. Claro, pero tuvimos cortadas las carreteras, tuvimos manifestaciones que tienen que ver también con el proceso electoral europeo hacia las elecciones parlamentarias de junio. Entonces, la voluntad la mantenemos, el trabajo lo vamos a mantener todo lo que sea necesario, y creemos que vamos a conseguir cosas, pero hay que saber que no estamos en un camino donde las cosas sean soplar y hacer botellas. Las oportunidades a veces se dan y a veces pasan. Estamos trabajando fuerte también para que Estados Unidos, que hoy también tiene una política más bien de cerrar fronteras, pueda incluirnos en futuros acuerdos. De hecho, se ha conseguido que un grupo de legisladores de ambos partidos políticos en ambas cámaras de los Estados Unidos presente un proyecto de ley que se llama el America's Act, que permitiría incluir países de a poco en el Tratado de Libre Comercio del Norte, donde los países pilotos serían Costa Rica y Uruguay, por ejemplo. En ese America's Act, perdón, se habla de combatir la influencia china también específicamente, ¿no? O sea, quedamos de alguna forma... Sí, Uruguay también tiene el desafío, en este mundo que cada vez se va polarizando, de mantenerse en una posición de equilibrio con mercados atractivos para ambas cosas. Y en ese sentido, Canciller, y también con el Mercosur, que también es el mercado atractivo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que articular un mundo complejo. Lo que quería preguntar es adherir a la America's Act y a esa nueva reconfiguración de lo que es, digamos, el NAFTA, ¿implica que Uruguay relegue su negociación con China? O sea, que ellos entienden que... Creemos que no. Creemos que no, y así no se nos ha comunicado. Pueden convivir ambas cosas. Lo que pasa es que la negociación con China tampoco está avanzando tan rápido, ¿no? Entonces... Bueno, se enfrió de todas maneras lo de China, ¿no? Se enfrió y relativamente aparecieron las dificultades que nos pone formar parte del Mercosur, en el sentido de que a todo el mundo le interesa más un bloque grande y hacer un acuerdo con un bloque grande que hacer un acuerdo solo con Uruguay, en un contexto donde Brasil dice, yo también quiero que esto no se me desarme el Mercosur. ¿La influencia de Lula fue importante para enfriar esto? Yo creo que la influencia que más fue explícita fue la de Alberto Fernández. De Argentina. Pero Lula seguramente no ve con buenos ojos que Uruguay negocie solo. Esto lo conversó el presidente Lacalle con el presidente Lula en enero del año pasado, cuando vino para aquí. Y lo que en aquel momento se conversó y la posición que de alguna manera salió de consenso de ahí fue, no, avancemos todos y avance Uruguay también y vemos quién llega primero. Pero el avance de Uruguay, de la medida en que China ve la oportunidad de todo, dice, bueno, vamos a ver. Y le agrego, perdóneme, ya que habló de Mercosur y demás, lo de la Unión Europea parece muerto, ¿no? Es decir, hace 35 años, no sé cuánto se está 25, hablando. 25. Y ustedes estaban hablando recién de las manifestaciones enormes que ha habido de agricultores, etcétera. O sea, parece muy difícil, ¿no? A ver, yo no lo veo tan difícil. Capaz que soy el único, pero no lo veo tan difícil. Hay que entender cómo funciona la Unión Europea y ver qué pasa en las elecciones de junio. La Comisión Europea tiene delegado de los países, tiene un poder supranacional para hacer estos acuerdos.
más allá de los países, de que depende del Parlamento Europeo y de la elección de la Comisión Europea, que tiene hoy una integración muy favorable a este acuerdo, pero que de alguna manera dice, bueno, pero en un proceso electoral no podemos meter este ruido en la campaña. Esperen a que pase, van a ver que una parte del ruido es un ruido electoral porque hay protestas. Entonces yo todavía tengo una vela prendida a lo que pase después de junio. Eso no quiere decir que los anuncios públicos de algunos líderes conspicuos han sido muy en contra, pero también hemos tenido otros líderes, tal vez más en privado, que nos han llamado, nos han dicho, miren que esto pasa después de junio, déjennos una oportunidad. Y bueno, mi respuesta es, esperemos y tratemos de avanzar, y es más o menos la misma posición que tienen los colegas de otros países del Mercosur. Pero claro, si esperamos a junio, después hay elección de nuevas autoridades y demás, estamos en octubre para el nuevo Consejo y la nueva Comisión Europea, que donde todo parece que se reelegirían autoridades similares a las actuales, la misma presidenta probablemente, Van der Leyen y bueno, y su equipo. Si eso fuera así, no estaría muerto como tú dijiste, Alfonso. Estaría más bien en una etapa de congelamiento por ver qué pasa, con los oficiales correspondientes diciéndonos, yo estuve en Bruselas hace 10 días, diciéndonos, no, muchachos, miren que vamos a poder hacerlo. Bueno, dejémosle una oportunidad. Yo creo que el Uruguay es el más interesado en que esto suceda. Al Mercosur le interesaría mucho estratégicamente tener un acuerdo de este tipo, porque cambia bastante sus limitaciones. El Mercosur hasta ahora no ha podido avanzar más que con algunos acuerdos puntuales, con Israel, que es importante, pero es un mercado pequeño, con Singapur, que también es un mercado interesante, pero también pequeño, y en cambio si hacemos un acuerdo con la Unión Europea, nos cambia bastante. Pero además a la Unión Europea le cambia geopolíticamente tener una alianza fuerte con América del Sur, con América hispano y Iberoamérica, más estrecha, porque también en un mundo de reconfiguración geopolítica, Europa necesita aliados fuertes y esto nos puede permitir que se vea no solo desde el punto de vista proteccionista del comercio, como se ve en algunos países, sino más como una cuestión geopolítica más amplia, como lo ve España, como lo ve Italia, como lo ve Alemania, para mencionar países que son muy pro este acuerdo. Hablando de tratados, Uruguay está intentando ingresar al Tratado del Transpacífico, que tiene algunos requisitos de ingreso, ¿no? Hay una lista de espera, pero aparte está el hecho de que hay que adherir al Tratado de Cooperación en Patentes, un tratado que existe desde la década del 70, pero que Uruguay históricamente ha relegado su adhesión. Este gobierno ha impulsado, ¿no?, su ingreso, ha tenido resistencias en el Parlamento de la oposición, pero también de socios de la coalición como Cabildo Abierto, quienes mencionan que hay que atender también las opiniones y los cuestionamientos que hacen las industrias locales que se verían afectadas, como la farmacéutica o la de los agroquímicos en menor escala. Sintéticamente, ¿por qué es importante que Uruguay adhiera a este tratado? ¿Y cuán atendible es este reclamo de miembros de la coalición y de la oposición de que hay que escuchar las voces de estas personas, de estas instituciones efectivamente afectadas? Escuchar las voces las vengo escuchando del 2020. ¿No se acuerdan que yo era ministro de Industria y teníamos que ver con la propiedad industrial? Y entendemos perfectamente todos los intereses que hay en juego en este tema de las patentes. Hay que decir varias cosas. Primero, que Uruguay, hay 157 países que firmaron el acuerdo de las patentes, incluyendo Brasil, Chile, Perú, Colombia, incluyendo China, incluyendo Cuba, incluyendo México, incluyendo Estados Unidos, incluyendo toda Europa. O sea, Uruguay está en la minoría rara que no apoya este acuerdo. Eso primero. Segundo, Uruguay participa de muchos aspectos del sistema internacional de propiedad industrial, como por ejemplo las bases de datos de patentes uruguayas están en la Organización Mundial de Propiedad Industrial, con lo cual mucha información uruguaya está disponible para el mundo. Y en tercer lugar, que es lo más importante, Uruguay está queriendo avanzar hacia un modelo de desarrollo más intensivo en conocimiento. Está claro para Uruguay, para un país con el nivel educativo y un nivel de ingreso per cápita que tenemos, que ya el esquema de hacer producción de commodities, producción básica, está superado, y para seguir creciendo, dar un salto al desarrollo, y voy a citar a un candidato al respecto, necesitamos ir a una economía mucho más intensiva en conocimiento, que por otro lado es acuerdo de casi todo el sistema político uruguayo. Y una economía más intensiva en conocimiento es una economía que produce conocimiento y produce aplicación del conocimiento en la economía, que produce productos nuevos, innova tecnológicamente,
genera emprendimientos tecnológicos. Y todo eso sin proteger al inventor, que luego se transforma en un negocio, es muy difícil. Y es lo que nos ha pasado. Nuestros indicadores de patentes internacionales son muy malos. Y por lo tanto, cuando viene un inversor, un laboratorio, que dice voy a instalarme en Uruguay, dice, pero este no es un país de innovación. Entonces, para atraer inversión, para generar empleo de calidad, para ir a un salto al desarrollo, esto es fundamental. Pero además, si uno le pregunta al ecosistema emprendedor uruguayo, que hoy por suerte es muy dinámico, sobre todo el sector biotecnológico, que es el que podemos crecer en el futuro, pero hoy lo tenemos más bien trancado, esto es un elemento clave para conseguir, por ejemplo, el capital de riesgo que el mundo tiene y decir, yo tengo una idea de hacer un producto farmacéutico, ¿quién me lo financia? Ah, en Uruguay no, hermano. Entonces, si queremos dar un salto y no quedarnos en repetir los mismos producción de siempre, tenemos que ir en esto. Entiendo que siempre pasa lo mismo, lo que hay y el futuro están en conflicto a veces, pero lo que hay prácticamente hoy, y hay un informe muy, muy claro del economista Dubra y del economista Gandelman, de qué porcentaje de la actual producción de los laboratorios nacionales estaría afectado por eventuales patentes cuando hoy están haciendo productos que estarían alcanzados por esas patentes, es menos del 3%. De manera que no tenemos ahí una amenaza real. Entiendo, la gente se preocupa siempre por defender todo lo que puede, pero la verdad, y es legítimo que así lo hagan, pero mirando la globalidad, creo que no hay duda que hay que apoyarlo y creo que además de a poco el sistema parlamentario, el Parlamento se está convenciendo y que pronto en junio podremos tener sanción de esta ley. Canciller, lo traigo a otro tema local. Hoy la diaria divulgó la información de que Fiscalía va a llamar a Astesiano por un chat en el que le afirmaba al escribano Álvaro Fernández lo siguiente, dice este chat, ahí la que va a comer es la viceministra, en referencia a Carolina H., ex vicecanciller, por algo que hizo y todavía lo hizo estando nosotros en Dubái. Consultarle qué información tiene de esto y bueno, qué interpretación hace también usted. No tengo ninguna información de lo que puede haberle dicho Astesiano a nadie, no sé a quién se la dijo, leí los trascendidos de prensa y francamente no me voy a meter a especular sobre esa situación. Creo que hay una investigación del pasaporte de Marcet avanzando en Fiscalía, creo que corresponde a la justicia terminar de determinar distintas responsabilidades, si Astesiano sabía algo y que se lo diga al juez y a la fiscal, no me voy a meter a especular de ninguna manera. Creo que el procedimiento de la investigación administrativa que hizo el Ministerio sobre el tema está todo en manos de la justicia va a citar y está citando a lo que corresponda, y francamente como jerarca del Ministerio no voy a decir qué podría haberle dicho alguien a Astesiano, por el cual Astesiano puede pensar, me parece que no tenemos que entrar ¿Esa en investigación interna de Cancillería tuvo algún tipo de avance? Se entregó la principal, la investigación administrativa sobre el pasaporte Marcet, está toda en manos de la justicia. No hubo ningún avance. Sí, hubo avance, se concluyó y se entregó. Y digo, esto ya es opinión más bien personal, pero creo que la conclusión es que ese pasaporte desde el punto de vista procedimental y administrativo se podía entregar y se entregó. Lo que no se hizo, que se lo han preguntado, pero se lo vuelvo a preguntar, es hacer una investigación administrativa sobre cómo salió el documento que H entregó en Cancillería sobre sus chats a Torre Ejecutiva. La Cancillería definió no hacer una investigación interna. Yo personalmente definí no hacerla. Cuando llegué a la oficina ya estaba la investigación general en manos de la justicia. Esta otra investigación administrativa que hice referencia recién había comenzado mucho antes, pero cuando terminó se entregó. Ahí la Fiscalía o la justicia pidió que entregáramos además esto. Yo todavía no estaba, se hizo lo que se hizo y apareció la denuncia de H sobre lo que había podido pasar con esos chats, que al final se entregaron. Creo que todo eso está en manos de la justicia, es mejor que lo investigue la justicia, que va a llamar a todos los que tiene que llamar de la propia Cancillería, pero además va a llamar a la gente que no es de la Cancillería y que pudo haber tenido que ver con eso, porque está mencionada en la denuncia de Carolina H. Creo que no vale la pena hacer una investigación interna y entreverar la baraja con otra investigación en paralelo que marcha. Pero no se merece una explicación Cancillería interna de a ver qué sucedió con ese documento. La tendremos en su momento. ¿Tiene la convicción de que se va a aclarar todo este asunto? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ministro, ¿cómo encontró el Ministerio después de todo esto cuando usted ingresó? Bueno, lo primero que encontré en el Ministerio es todo el mundo muy preocupado por toda esta situación y sobre todo porque ustedes tienen que ponerse en la posición de un diplomático, cuya carrera está orientada a las relaciones internacionales del Uruguay con otros países, generar tanto acuerdos políticos como económicos, como culturales,
como atender al compatriota que vive afuera y demás, y se ve sometido a un bombardeo de prensa que habla mal de la Cancillería por un tema que en realidad es bastante secundario. Más allá de que puede haber habido o no habido, y no quiero prejuzgar comportamientos irregulares. Y entonces, claro, esto retrae a todo el mundo, pone a la gente en una situación de inseguridad. Despejado el tema, mi actitud fue, miremos lo que tenemos que hacer como principal misión del Ministerio y concentrémonos en eso, concentremos en designar los embajadores que hay que designar, atender las tratativas que están en curso con muy diferentes países, hacer las consultas políticas con los países que hay que hacerlo, trabajar con el Mercosur, trabajar con Argentina, que justo cambió de gobierno y se nos generó una oportunidad importante para resetear una relación que venía muy compleja desde la época del kirchnerismo, como todos sabemos, con resultados que creo que están a la vista, que se van consiguiendo. Y ese fue el foco, y yo creo que habiendo hecho eso, es una opinión muy personal y muy de percepción, yo noté, por un lado, un alivio y por otro lado, una motivación en, bueno, vamos a volver a las cosas que son las que tenemos que hacer, y creo que es el espíritu que uno puede respirar cuando recorre los pasillos de la Cancillería. Recién hablaba de la Argentina, ¿no? Y de la posibilidad de profundizar los diálogos entre Argentina y Uruguay. Ayer el nuevo embajador de Argentina aquí habló de la posibilidad de una reunión entre la calle Pou y Milei. ¿Qué tan posible es? ¿Qué tan cerca estamos? ¿Cuándo va a ser? No sé hasta qué punto la prensa no le está dando demasiada importancia a ese tema. El presidente y Milei han hablado infinidad de veces, por teléfono, por WhatsApp. Se han visto, por supuesto, el día de la toma de posesión de Milei, donde los presidentes tuvieron posibilidad de conversar. Se han visto después en algún otro evento, la otra vez en la Fundación Libertad. Ahí yo estaba presente. El presidente tiene una invitación abierta para que Milei venga a Anchorena y se pueda conversar en términos distendidos, pero en paralelo con lo que puede ser la diplomacia presidencial. Sí. Las cancillerías hablan todos los días. Tenemos reuniones de trabajo a varios niveles técnicos, niveles más de dirección y niveles de canciller y de viceministro. Han habido consultas políticas hace muy poco tiempo entre el viceministro argentino y el viceministro nuestro, Albertoni. Voy a ir yo mismo a Buenos Aires dentro de muy poco, a una reunión de trabajo larga. Hay temas vinculados con Mondino y con todo su equipo. Hay temas vinculados, por supuesto, con los ríos y con la navegación en el Río de la Plata, en el Río Uruguay y en la hidrovía Paraná-Paraguay, que son temas de interés para las dos partes, para Uruguay especialmente, donde hemos tenido muy buena acogida. Como es sabido, se aprobó el dragado del puerto de Montevideo a 14 metros. Hay temas vinculados con el proyecto del puente Montecaseros Bella Unión, que es un puente que cambiaría mucho la situación de la ciudad de Bella Unión, y también, por supuesto, el tránsito hacia la provincia de Corrientes. Hay temas que tienen que ver más con reclamos mutuos de distintos problemas, que los neumáticos, que estamos tratando de cerrar un tema con los neumáticos reciclados, temas mucho menores, digamos, ¿no? Y también está un tema que no es para despreciar, que es que Argentina tenía un mecanismo de control de las importaciones renglón por renglón, es decir, cada vez que un exportador uruguayo quería venderle a un importador argentino, no solo tenía que conseguir clientes, sino que tenía que conseguir además que el sistema de importaciones de la República Argentina, el SIRA, le aprobara ese renglón de esa partida, de esa entrega. Y eso iba a una lista, y la lista iba al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tenía que mirarlos uno por uno y decía, a usted sí, a usted sí, a usted no, a usted sí. Después que estaba eso, que podía demorar, había que aceptar el pago de parte del Banco Central Argentino. Bueno, todo ese sistema se desmontó y se desmontó rápido. Y hoy funciona con fluidez los negocios con Argentina desde Uruguay. Al revés también, pero siempre funcionaron, digamos. Y entonces tenemos fluidez no solo en las ventas, sino en los pagos, con un plazo que está predeterminado en un decreto, que son 60, 90 y 120 días. Entiendo lo que usted dice. Eso fluye. Del trabajo a otro nivel, pero desde la perspectiva diplomática se espera ese encuentro. Sí, se espera, la conversación siempre ha sido cordial, se espera, no sé si, yo creo que son ustedes más los que esperan el encuentro. Ustedes están viendo a Milei recorriendo el mundo. Usted dice que queremos la foto. Ustedes quieren la foto, los presidentes se pueden juntar y se van a juntar en algún momento, pero no tiene por qué ser algo inminente, porque no hay un tema que tenga que ser
negociado a alto nivel para destrabar abajo, porque abajo están fluidas las cosas, tanto a nivel concreto, como yo le decía, del dragado, del Río de la Plata, del océano, de la zona, como también otros temas que pueden ser más comerciales, que pueden tener que ver con el futuro. Y después está la presidencia pro tempore de Uruguay, que empieza en julio, donde es importante que Argentina esta vez participa con otra filosofía de la presidencia pro tempore que tuvimos la vez pasada. ¿Cree que va a ser así? Sí, va a ser así porque la filosofía de ellos es mucho más aperturista en lo comercial. Pero está Brasil ahora, con Lula. Sí. Está bien, pero Brasil no es lo mismo que la filosofía de los Kirchner, que tenían control de divisas, control de cada uno de la exportación, control de todo. La exportación con Brasil funciona con naturalidad. A veces aparecen dificultades concretas con la leche, etc. En este momento Brasil es una situación muy, muy triste la que está sucediendo en el Grande do Sul. Fue arrasado por las inundaciones. El norte de nuestro país también, pero no con tanta gravedad, por suerte. Y también es posible que eso sea una buena oportunidad para que Brasil de alguna manera vea que como vio, que Uruguay es un país que apoya cuando hay necesidad, pero también que todo este replanteo de la visión hacia el sur de Brasil, que incluye otras cosas que no tienen nada que ver con esto, que son la hidrovía. Si ustedes van a Nueva Palmira hoy van a ver que hay un montón de hierro que llega, mineral de hierro que llega al Mato Grosso do Sul y que se transborda a Nueva Palmira, que es una cosa nueva, tiene pocos años, que hace que para Brasil, para la zona central del Brasil, la Cuenca del Plata sea mucho más estratégica de lo que era hace 6 o 7 años. La conectividad regional para Brasil es importante hoy. Y esto es lo que nos ha permitido avanzar con la hidrovía de la Laguna Merín, Lagoa dos Patos, con el puente del río Yaguarón, con el aeropuerto binacional de Rivera, todas cosas que van en avances que al final hacen al comercio, porque al final si es más fácil sacar la producción, es menos costoso, es bueno para todos. Ministro, gracias por venir. Gracias por su visita. Disculpe que hablé demasiado, me parece. No, todo bien, al contrario. Para eso lo trajimos. Nos enteramos de muchas cosas. Que pase bien. Gracias a ustedes. Gracias.